Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Si estás aprendiendo español o estás mejorando tu comprensión auditiva, este es el lugar correcto para ti. Hoy vamos a hablar de un tema que es universal para todos. Sí, es algo por lo que todos pasamos cuando nos vamos a independizar o nos vamos a estudiar en otra ciudad. Y sí, estoy hablando de la convivencia, cuando tienes que vivir con personas que son completamente diferentes a ti. Quiero que cierres los ojos por un momento y te imagines que tuviste un día largo lleno de trabajo o estudio, llegas a tu casa y lo único que quieres es abrir la nevera o el refrigerador, sacar la pizza que dejaste el día anterior, sentarte a ver una serie y relajarte. Pero ¿qué pasa? Abres la puerta, vas a buscar tu pizza y, sorpresa, resulta que no está. En su lugar encuentras un batido de algas verdes. Además, tu compañero de cuarto está tocando la batería y por otro lado tienes que el baño está ocupado desde hace 45 minutos. ¿Te suena familiar? Bueno, pues ponte cómodo, prepárate porque esta historia tiene drama, comedia y sobre todo mucho español útil para tu día a día. Todo empezó hace unos años. Yo me había mudado de ciudad y estaba buscando un lugar para vivir. Después de buscar por semanas, encontré un anuncio que decía: se busca compañero de apartamento, habitación luminosa, gente tranquila y ambiente amable. ¡Qué gran mentira! Firmamos el contrato de alquiler, pagué mi fianza y me mudé un domingo por la tarde. Allí conocí a mis compañeros de apartamento. Eran de planetas completamente distintos. Primero estaba Mateo, era el chico fitness. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer ejercicios. Pero él no hacía ejercicios en silencio. No. A las 5:15 de la mañana ya tenía la licuadora encendida haciendo sus batidos de proteína. Todavía tengo ese sonido en mis pesadillas. Luego estaba Lucía. Era artista y una persona muy espiritual. Para ella el tiempo era una ilusión, lo cual era un gran problema, sobre todo cuando le tocaba limpiar la cocina. Limpiar la cocina mañana para ella significaba mañana o la próxima semana o quizás la próxima reencarnación. Luego y finalmente estaba Kenji. Era un estudiante de intercambio y era totalmente lo opuesto de Mateo y Lucía. Era un chico súper ordenado, tanto que daba miedo. Él era de las personas que etiquetaba la comida con su nombre, la fecha de compra y la fecha de caducidad. Y si tú movías su cartón de leche 2 centímetros a la derecha, él lo sabía. Al principio intentamos ser civilizados. Establecimos reglas básicas como quién saca la basura, cómo vamos a hacer para dividir los gastos del internet y la luz, qué días no podemos traer invitados y todo parecía bien. Pero como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. El primer gran problema surgió en la cocina. La cocina es el corazón de la casa, pero también es el campo de batalla más sangriento. Resulta que Lucía, la artista, empezó a optar por un estilo de vida vegano, lo cual a mí me parece muy bien, de verdad. El problema es que empezó a fermentar vegetales en frascos de cristal. Y de pronto nuestra nevera era una mezcla entre olor a repollo viejo y vinagre. Kenji, el ordenado, no podía soportarlo, hasta que un día dejó una nota en la puerta de la nevera que decía: por favor, los experimentos científicos deben ir en el estante de abajo. Que en lugar de hablarlo cara a cara, empezamos a comunicarnos con notas. Yo llegaba a casa y encontraba papelitos pegados por todos lados. ¿Quién se comió mi yogur? Espero que lo haya disfrutado. Estaba caducado. El papel higiénico no crece entre los árboles.
compra más. O otra nota tipo, no uses mi sartén para freír huevos. Qué dolor de cabeza. Además también teníamos el problema de los horarios. Como Mateo se despertaba tan temprano a hacer ejercicios, a las 10 de la noche ya estaba durmiendo profundamente. Pero a esa hora, a Lucía, se le despertaba su instinto artístico. Entonces empezaba a pintar y ponía música a todo volumen. Yo estaba en el medio como un árbitro en un partido de fútbol mientras todos hacían trampa. Lo único que yo necesitaba era dormir y estudiar. Pero me di cuenta que convivir no es solo pagar el alquiler a tiempo. También se trata de tolerar las pequeñas locuras de otras personas antes de volverte loco tú mismo. El momento en el que casi todo explota ocurrió un viernes de invierno. En nuestro contrato de alquiler decía claramente y en letras mayúsculas: prohibido tener mascotas. El dueño de la casa era muy estricto con eso. Esa noche estaba lloviendo muchísimo. Yo estaba leyendo en mi cuarto. De pronto escucho un ruido. Miau. Pensé que era el viento, así que seguí leyendo. Vuelvo a escuchar el mismo ruido. Miau. Me levanté y salí al pasillo. Vi a Mateo, el chico del fitness, salir de su habitación en pijamas. Me miró la habitación de Lucía y me susurró: ¿escuchaste eso? Fuimos juntos hasta la habitación de Lucía. Tocamos la puerta. Lucía, ¿estás ahí? Lucía nos abrió la puerta solo unos centímetros. Claramente estaba asustada. Y nos dijo: ¿qué pasa, chicos? Estoy meditando. De repente sale por debajo de sus piernas un gato negro y mojado. Había rescatado un gato de la calle y lo había metido en nuestra casa. Kenji salió de su cuarto al escuchar el ruido. Cuando ve al gato, casi le da un infarto. Era alérgico a los gatos y empezó a estornudar casi inmediatamente y sin control. No podemos tener animales, gritaba Kenji mientras se sonaba la nariz. Y Lucía lloraba y decía: pero estaba en la calle, estaba lloviendo y tenía frío. Y Mateo estaba preocupado porque el dueño nos podía botar de la casa y podíamos perder la fianza. Fue un caos total. A las 2 de la mañana estábamos los 4 en el salón. Kenji con una mascarilla puesta, estornudando todavía. Lucía con el gato en sus brazos envuelto en una manta. Mateo calmando los nervios bebiendo un batido de proteínas. La verdad es que yo lo único que quería era reírme en ese momento. ¿Cómo terminó todo? Bueno, la verdad que esa noche tuvimos la primera conversación más honesta desde que nos mudamos. Dejamos de comunicarnos con notas adhesivas y nos dijimos las cosas cara a cara. Lucía prometió llevar el gato a un refugio al siguiente día a primera hora y lo cumplió. Le consiguió familia muy rápido. Le pedimos a Kenji que fuera un poco más flexible con el tema del orden y no dejara tantas notas por toda la casa pasivo-agresivas. Y también le pedimos a Mateo que por favor usara la licuadora después de las 7 de la mañana. Sorprendentemente, la crisis del gato nos unió más. Nos dimos cuenta de que somos raros de una manera u otra. Aprender a convivir es aprender a ceder. Es entender que tu forma de hacer las cosas no necesariamente tiene que ser igual a la de las demás personas y que es necesario ceder un poco de tu espacio para tener paz mental. Vivimos juntos durante 2 años más. Seguíamos teniendo discusiones, por supuesto. Lucía seguía olvidando su turno de la limpieza, Mateo seguía haciendo ruido con la licuadora, pero ya no era la misma guerra de antes. Nos convertimos en una familia que discutía, una familia disfuncional, pero éramos familia al fin y al cabo. Convivir con extraños es una de las mejores escuelas de vida que puedes tener. Te enseña a tener paciencia, te enseña a negociar y te da muchas historias para contar. Ahora quiero escucharte a ti, o mejor dicho, quiero leerte. Cuéntame si alguna vez
tuviste que vivir con personas muy diferentes a ti. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste algún compañero con una forma de vivir muy extraña, muy rara? Cuéntenme todas sus historias en español. Prometo leerlos a todos y responderles a todos. Si te gustó este video y te ayudó a practicar tu español, entonces no olvides darle me gusta. Activa la campanita y suscríbete a este canal. Y nos vemos en la próxima historia. Adiós.